Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo a todos. Bueno, aquí estoy de nuevo con vosotros y con un nuevo vídeo, y en esta ocasión vamos a continuar con el control de motor de lavadora con el motor universal que hemos estado utilizando, ¿no? En este vídeo en concreto estuvimos viendo la puesta en marcha, el cambio de sentido y la regulación de velocidad, que lo hacíamos a través de la Vision File 2, un pequeño programa en Python, ¿no?, que nos comunicábamos a través de SSH, ¿no? Ahí a través de una señal PWM y este circuito que tengo aquí, lo voy a mostrar en la imagen para que se vea mejor. Conseguíamos a través de una señal PWM que me generaba lo que es la Vision File 2 controlar lo que es la velocidad del motor, cambio de velocidad del motor. Bien, ¿qué problemas tenía esto y que estuve comentando en el vídeo? Este circuito tiene varias pegas bajo mi punto de vista. El primero es que el TRIAC que utiliza, el BT138, no tiene la potencia necesaria para trabajar con este tipo de motor. Puede funcionar, como vimos en el vídeo, pues sin carga, es decir, no teniendo conectado el tambor del motor, por ejemplo, a la lavadora, ¿no? Así podía funcionar y vimos que funcionaba bien, ¿no? Pero si conectábamos ahí, le metíamos carga, ¿no?, la corriente aumentaría lógicamente en el motor y al final probablemente este trial se rompería. Aparte, lo que es el filtro snubber que traía era muy pequeño, no estaba, digamos, diseñado para trabajar con bobinas de este tipo que producen picos de tensión tanto en el apagado o encendido del motor, ¿no? Y aparte de eso utilizaba lo que es un microcontrolador, que es este que teníamos aquí. Bueno, pues un microcontrolador que no sabíamos ni el programa que tenía, ni no podíamos sustituirlo porque no teníamos el código fuente ni nada, ¿no? O sea, teníamos que comprar el módulo entero. Por tanto, no me gustó este controlador para lo que es el diseño del motor de la lavadora, ¿no? Porque aquí lo íbamos a hacer todo paso por paso y viendo todo cómo funcionaba y las características que tenía, y lógicamente si no teníamos el código fuente del microcontrolador pues no podíamos hacer eso, ¿no? Entonces en otro vídeo ya estuvimos viendo cómo a través de Flux, que estuve comentando en otro vídeo, que es un programita, ¿no?, de diseño de PCBs, ¿no?, pues que incluía Copilot como inteligencia artificial para ayudarnos, ¿no?, que la elección de componentes y en el diseño de la placa. No te ruteaba las placas automáticamente, la verdad que es muy simple, y la única novedad que traía esto era lo que es una inteligencia artificial, digamos, entrenada específicamente con datasheet y hojas de documentación de electrónica, ¿no? Nada más. Pero bueno, hicimos esta placa, ¿no?, que faltó pues comentar los componentes que llevaba exactamente, viéndolo en el esquema, y el funcionamiento. Pues bien, la placa ya me ha llegado y lo que vamos a ver en este vídeo va a ser pues las características, cómo funciona paso a paso, el código que tiene implementado el microcontrolador, el SP8266, y todo explicado paso a paso. Así que si te interesa, quédate y vamos a ello. Bueno, aquí tengo ya la placa montada, como veis, con los componentes. Y bueno, he utilizado para el módulo donde va el SP8266 un zócalo que me permita pues, poder extraerlo fácilmente y montar otro o utilizar este módulo para otra cosa cuando no lo quiera utilizar para este menester, ¿no? Bien, aquí tengo las dos regletas, una para lo que es la conexión a 230 voltios, la línea de entrada, y para la conexión del motor. Utilizo un TRIAC mucho más grande, el BTA41, a falta de ponerle un disipador, que ya se lo pondré para hacer las pruebas. Y bueno, utiliza también lo que es un rectificador de corriente continua para obtener una onda pulsatoria, ¿no?, que va a ir a lo que es a la entrada de este octoacoplador, el PC817, que me va a servir para aislar la parte de corriente alterna de la parte de control de lo que es el microcontrolador. El microcontrolador que va conectado a la Vision File 2 a través de USB, creándome el puerto COM virtual, y por ahí va a recibir los comandos del programa de Python que estuvimos viendo anteriormente, ¿no? Luego pues tiene las conexiones, que lo veremos mejor en el esquema, de la detección de paso por cero y la señal PWM para controlarme a través del controlador, el MOC 3021, lo que es la potencia que va a entregar digamos al motor el TRIAC, ¿no?
Bien, pero todo esto lo vamos a ver mejor en el esquema, paso por paso, y cómo funciona. Así que vamos a ello. Bien, el editor de esquemas y de PCBs Flux no permite en su versión gratuita, como veis aquí, compartir lo que son los esquemas, ni tampoco permite cambiar lo que es el fondo del esquemático, ¿no? Para verlo, digamos, mejor en la grabación del vídeo. Entonces lo que he hecho ha sido migrar el esquemático, lo que es a ESI-EDA, que sea aquí si me permite, por ejemplo, tener un fondo claro para explicar el funcionamiento del circuito, ¿no? Bien, entonces Flux lo vamos a cerrar, el esquemático es exactamente igual, la placa la mandé a fabricar con los archivos Heber que me creó lo que es Flux, pero simplemente lo que he hecho ha sido poder editar aquí el esquema para poder compartirlo y visualizarlo mejor en la grabación del vídeo. Bien, voy a cerrar Flux, que ya no nos hace falta, y vamos a ver en el esquema cada uno de los componentes y las cosas que tenemos que tener en cuenta. Bien, vamos a empezar por la parte de abajo. Aquí tenemos las dos regletas J1 y J2. La primera es para la entrada de alimentación, 230 voltios de corriente alterna, y la segunda es para la conexión del motor. Si os fijáis, lo que es el neutro de lo que es la conexión va conectada a las dos regletas y son comunes, ¿no? Bien, luego tenemos aquí unas resistencias de 120K en paralelo, ¿no? Que en el equivalente me equivale a 60K, y va a ser la entrada de este rectificador de corriente alterna a corriente continua, y me va a sacar a la salida una onda continua pulsatoria. Esa es necesario para determinar el cruce por cero, que lo necesitamos para sincronizar la señal PWM que me va a producir el microcontrolador con la frecuencia de red y poder controlar o sincronizar el disparo del triar justamente cuando nos interese, ¿no? Bien, estas resistencias es para limitar la corriente de este octocoplador, que se encarga de separar la parte de corriente alterna, ¿no? Con la parte, digamos, de control, que está conectada pues a 3,3 voltios con el microcontrolador, ¿no? Si he utilizado el 817, si vamos lo que es a su datasheet, bueno, aquí es este octocoplador que tenemos aquí, el PC817. Bien, pues si vamos a su hoja de características, vemos que la corriente máxima en directa de entrada son de 50 miliamperios, pero esto lo vemos mejor en la curva, aquí donde vemos la tensión, ¿no? Digamos, de activación, es la tensión del diodo LED, que funciona a 1,2 voltios, y la corriente máxima en directa que soporta 50 miliamperios. O sea, dentro del margen de 1, 2, 5, 6, 10 hasta 50 miliamperios estaríamos dentro de los parámetros de lo que es el diodo LED, ¿no? Que sirve para activar lo que es el transistor, ¿no? Estas resistencias son para eso, para limitar esa corriente y no quemar el octocoplador, ¿no? El PC817. Bien. Luego tenemos, bueno, el emisor del transistor está conectado a masa, y el colector, como vemos, está conectado a una resistencia de 10K a 3,3 voltios. O sea, está en configuración pull-up y conectado también a lo que es el pin 7. Pin 7 va a ser la entrada de lo que es la detección de paso por cero en el programa que vamos a utilizar y que veremos a continuación. Eso me sirve, bueno, esta patilla está configurada como interrupción externa y me sirve para pues resetear un temporizador a partir de que la señal llega al paso por cero. En realidad sería 1 voltio, 1,2 voltios, que es cuando el diodo emisor activa lo que es el fototransistor. Y a partir de ahí pues contar un tiempo determinado que yo puedo ajustar en una función del programa. Así puedo variar lo que es la velocidad del motor en tiempo real, y de esa manera pues variar lo que es una señal PWM, que es la que me va, digamos, a venir por este lado de aquí, y a través de esta resistencia de 230, ¿no? Como si fuera un diodo normal, alimentar lo que es el LED de entrada del MOC 3021, que lo que hace es de controlador para activar a través de la puerta de lo que es el triar, pues la conducción en ambos sentidos de lo que es el triar.
Esta parte de aquí es el filtro Snoover. Aquí empecé a probar con un condensador, como veis aquí, el 104J630, es de 0,1 microfaradio y una resistencia de 500 ohmios, ¿no? Pero esto hay que probar. He tenido varios resultados y el filtro Snoover, aparte de proteger, ¿no?, lo que es el trial, ¿no?, de las cargas, ¿no?, cuando son inductivas, la tensión que generan, ¿no?, y las bobinas, y tanto en el encendido como en el corte, me di cuenta al funcionar con estas con esta tensión y con el motor de corriente alterna me generaba una serie de armónicos que me volvía loco lo que es el microcontrolador, ¿no? Entonces hay que ir probando, porque vuestro caso puede ser diferente, aunque los motores sean diferentes, las inductancias de las bobinas serán también diferentes y hay que hacer diferentes pruebas, ¿no? Un valor entre 100, 200, 300, 500 ohmios suele ser aceptable. También no vendría mal poner un condensador más aquí, ¿no?, para evitar cualquier armónico indeseable que me pueda interferir lo que es en el microcontrolador. En la prueba final yo he utilizado una sonda, que lo mostraré al final, para conectar el osciloscopio, ¿no? El osciloscopio no se puede conectar directamente para medir, digamos, la tensión de 220, porque aunque empleo una sonda reductora no me llega. Entonces he empleado una sonda con una resistencia muy alta y otra más pequeña para poder tener una representación de la señal, no de la medida, porque no es esa, pero sí de la señal. Y bueno, vamos a seguir. Como veis, lo que es el TRIAC está en serie con lo que es la carga, ¿no? Esto lo podemos ver en este esquemático que tengo aquí, donde vienen las señales, donde lo vamos a comprender perfectamente. Bien, vamos a apañar esto un poquito para que se vea más o menos bien. Vamos a ver esto, vamos a poner así. Bueno, ahí creo que más o menos se ve bien. Bien, aquí a la derecha tengo el esquemita simplificado de lo que sería el circuito del TRIAC. Como vemos, tenemos la carga, en nuestro caso sería el motor universal, conectado en serie con los terminales A1 y A2 del TRIAC. Aquí no tenemos ánodo y cátodo, sino terminales A1 y A2, ¿no?, porque el TRIAC conduce en los dos semiciclos, ¿no?, de lo que es la onda alterna. Aquí a la puerta estaríamos el circuito de control de la puerta, que estaría formado por el MOC 3021, que es este que tenemos aquí, y la carga, como veis, que está en serie. Bien, aquí tenemos las formas de onda, ¿no? Fijaros, en 230 voltios sería la tensión que tengo en la entrada, en J1, y en mi caso, en España, pues la frecuencia es de 50 hercios, que equivale a un periodo de tiempo de una onda de 20 milisegundos, ¿no? Aquí a la derecha tenemos dos señales superpuestas. Por un lado tenemos la onda pulsatoria continua, que es la que tenemos a la salida del DB207, y superpuesta tenemos la señal de cruce por cero, representado como ZC. Realmente estaría a 1,2 voltios, pero con el margen este de tensión prácticamente es como si fuera cero, ¿no? Nos sirve para nuestro ejemplo. ¿Y cuándo tendremos, digamos, esa señal que será de entrada para lo que es el microcontrolador? Pues cuando conduzca lo que es el diodo prácticamente en cada semiciclo de la onda pulsatoria, pues prácticamente al llegar a 1,2 voltios el diodo conduce y el transistor conduce, con lo cual entre emisor y colector tenemos un cero, ¿no? Y al tener la resistencia esta pull-up, entonces la entrada, que sería la patilla 7, pues se pondría a nivel bajo. Ese sería, digamos, la entrada en el programa de mi controlador para saber que la señal ha pasado por cero y poder sincronizar la respuesta de PWM, que me va a dar la patilla 6 con la frecuencia de red. ¿Y eso cómo se hace? Pues ya veremos ahora en el programa, que tiene una función que podemos modificar en tiempo real, ¿no?, donde podemos ajustar el tiempo de ese timer, ¿no? Realmente la función lo hace en un tanto por ciento, de 100%, que sería toda la señal a nivel alto, sería a 3,3 voltios todo el tiempo, o aquí por ejemplo sería un 90% aproximadamente de lo que es el máximo, ¿no? Bien, y cuando recibe la señal en la patilla
1 de lo que es el diodo del MOS 3021 activará lo que es la puerta del TRIAC y estará conduciendo hasta que se reduzca la tensión TS1 y TS2 por debajo de la corriente de mantenimiento del TRIAC, que sería en cada semiciclo, ¿no? Ya sea positivo o negativo. Aquí, aunque tenga pulso de puerta con la tensión 0, pues el TRIAC no conduce, necesita volver a activarse de nuevo a través con un impulso de la puerta, ¿no? Esto es lo que me da la señal PWM y, como vemos, tiene que ser periódico, ¿no? Solo cambia cuando yo modifico la anchura de ese pulso, ¿no? Si os fijáis, cuando el TRIAC va a conducir, pues cuando tenga, digamos, activa el nivel de la puerta, ¿no? Que me la da la señal PWM a la entrada del diodo LED, ¿no? Que tiene el controlador, ¿no? Aquí, por ejemplo, fijaros que mientras no llegue esa señal, lo que es el TRIAC no conducirá y tendrá toda la tensión de red, ¿no? Si vamos aquí, por ejemplo, en la tensión entre A1 y A2, tendremos toda la tensión de red hasta que llega el pulso PWM. En ese momento conduce lo que es el TRIAC, su tensión aquí es 0 y como está conectado en serie, pues el resto de la señal pues iría a la carga, ¿no? En un circuito de alterna, la potencia es la tensión por la intensidad por el coseno de phi, ya que estamos trabajando con cargas inductivas. Si aumentamos lo que es la corriente, aumentamos la potencia que entregamos al motor, ¿no? Bien, pues este sería la tensión, lo que es en el TRIAC. ¿Y dónde estará el resto de la tensión? Pues estará en el motor, ¿no? Como en esta parte de aquí, en lo que es en la carga. Y justamente es lo que le falta, a la parte de lo que le falta a la onda es la parte donde no ha conducido lo que es el TRIAC, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo aquí. En la parte de abajo tenemos una señal PWM, pero en vez de ser del 90% de su valor total, por ejemplo, pues muy poquito, ¿no? Unos pocos milisegundos, ¿no? Donde está conduciendo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues toda esta señal, hasta que llega la señal PWM, está en los terminales de lo que es el TRIAC, porque no conduce y su resistencia es muy grande, ¿no? En comparación con el motor. Cuando llega el pulso de PWM, entonces empieza a conducir lo que es el TRIAC, la tensión aquí pasa a ser 0, ¿no? Y el resto de la onda es lo que se le envía al motor, como vemos, muy pequeñito, ¿no? Y como, digamos, la potencia está en función de la tensión, pues ahí el motor girará muy despacio, ¿no? Esa es, digamos, la explicación, creo que más o menos se entiende, de todo lo que es el circuito, ¿no? Bien, ahora lo que vamos a ver, qué programa tiene lo que es el microcontrolador, ¿no? Bien, pues he utilizado unas librerías libres, RB de Dimmer. Aquí tenemos lo que son las librerías con los ejemplos. Yo he utilizado el ejemplo serie porque me comunico a través de la Vision Phi 2, a través del puerto con virtual que me genera la conexión USB que he hecho, ¿no? Fijaros que esta librería me permite utilizarlo en varios microcontroladores. Yo he utilizado el SP8266, pero podéis utilizar Arduino Leonardo, Mega, SP32, STM32, Arduino Due. Bueno, creo que está bastante bien y no hay que reinventar la rueda, ¿no? Si nos descargamos la librería, pues tendremos estos archivos, lo que son la librería propiamente dicho y el ejemplo de comunicación serie, ¿no? que he utilizado en el vídeo, ¿no? Entonces, este ejemplo es este que vemos aquí, ¿no? Como vemos aquí, incluimos lo que es la librería. Aquí definimos el pin que va a ser de salida de señal PWM, la que va al controlador MOS 3021 para la activación de la puerta de lo que es el TRIAC. Aquí tendríamos la detección de cruce por cero en el pin 12, y bueno, aquí inicializamos lo que son la comunicación serie, y lo más importante es esto que tenemos aquí. Como vemos, tiene una función en donde yo puedo seleccionar la anchura de pulso de PWM entre un valor de 0 a 100, ¿no? Y poco más. El ejemplo no tiene nada más, ¿no? Aquí donde en la parte de CPP, donde están implementadas las funciones de la librería, no hay que tocar nada aquí. Todo funciona perfectamente y ahora lo que queda es hacer la prueba definitiva, y montar la placa y ver el funcionamiento, ¿no? A través de
la Vision File 2 enviándole comandos a través del programa en Python y viendo si realmente funciona. Voy a conectar lo que es el osciloscopio, como he comentado, para ver un poco la señal y comprobar que efectivamente se parece pues al gráfico que os he mostrado en la foto. Vamos a ello. Bueno, aquí tengo ya conectado todo lo que es el circuito, el controlador. Este es el filtro que os he comentado, que he conectado para el osciloscopio. Esto que estáis viendo ahí sería una representación de la onda de 230 voltios de la corriente de red. Hay que tener en cuenta que utilicemos cualquier sonda, no es suficiente para representar ese voltaje tan alto en el osciloscopio. Entonces he creado un divisor de tensión formado por dos resistencias, una de un valor muy alto de 2 megas y la otra de unos 47K, más un filtro RC que tiene ahí en paralelo, ¿no? Con eso puedo ver lo que es una representación de la onda alterna sin tener en cuenta lo que es su amplitud, sino simplemente la forma de onda. Bien, tener en cuenta que si queréis medir directamente la corriente de red con el osciloscopio, por lo menos en este caso, en el mío, hay que desconectar la toma de tierra del osciloscopio, si no os va a saltar el diferencial de la casa. O sea que esto es una prueba solo para ver el tipo de onda, pero tener cuidado cuando hagáis ese tipo de medidas con el osciloscopio directamente en la tensión de red. Bien, ya tengo aquí la Vision File corriendo y lo que es la placa conectada. Aquí tenemos los relés para la puesta en marcha y cambio de sentido del motor. Ahora voy a colocar de una forma mejor la cámara para que se vea el motor. Bien, ahí creo que se ve todo y vamos a iniciar lo que es el programa con los dos sentidos de marcha y comprobar que efectivamente funciona lo que es el controlador de velocidad. Bien, vamos a empezar haciendo la puesta en marcha en sentido de giro horario. Ahí, como veis, el motor ha arrancado de forma suave y podemos ver la forma de onda como es parecida a la que hemos visto en el diagrama. Esta es la parte de la señal, digamos, que le estamos enviando al motor. Bien, voy a aumentar la velocidad. Bueno, no se llega a apreciar muy bien, pero vemos que lo que es todo el espacio de la onda aumenta y por tanto la potencia del motor aumenta y la velocidad aumenta, ¿no? Bien, vamos a apagar el motor. Y vamos a iniciarlo en sentido antihorario. Como veis, arranca perfectamente de forma suave y el controlador funciona perfectamente, ¿no? Le aumentamos la velocidad. Y voy a hacer una prueba, voy a aumentar un poco más la velocidad que antes, darle un valor muy alto. Veis que tiene el valor de 25 hasta 99 que podría llegar. Vemos que ahí aumenta bastante lo que es la velocidad y se ha dado anillo. Bueno, veis que es de 9680 revoluciones, ¿no? Voy a parar y voy a hacer una anotación.
Bien, como veis, lo que es la velocidad del motor está entre la velocidad del motor recomendada por el fabricante entre 350 y 14.000 revoluciones por minuto, y nosotros ya casi habíamos llegado a ese límite con apenas el 25% de la señal que podíamos aplicarle lo que es al motor. Por tanto, si lo sobrepasamos estaríamos fuera del margen de velocidad recomendada por el fabricante y tendríamos un problema. Si la velocidad aumenta mucho, y más si el motor está en vacío, incluso podrían salirse los devanados del inducido, ¿no?, del propio rotor. Eso hay que llevar mucho cuidado, por eso nunca hay que conectar directamente lo que es el motor a la tensión de red, ¿no? Eso es un punto, ¿no? Y por otro lado nos quedaba lo que es el impedir que el motor intente girar cuando no esté completamente parado su rotor. Eso lo vamos a hacer, ya lo estuvimos viendo a través de lo que es el tacómetro que tiene esta parte de aquí, que es un pequeño generador, como también vimos, que genera una tensión variable en frecuencia y en amplitud. Eso lo haremos en otro vídeo, para tener ya, digamos, la parte de control de lo que es el motor de universal, controlado tanto en velocidad, cambio de sentido y seguridades. Y nada más, amigos, si te ha gustado el vídeo, deja un like y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta la próxima.